hermanos, en esta noche. Les saludo el servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet. Dios les bendiga, Dios bendiga a las hermanas y también, hermanos, a usted que nos está escuchando y está viendo este mensaje, ya sea por Facebook, aquí por esta cuenta de José Manuel Suárez Torres, ya sea también por la página de Ministerio Viva la Familia aquí mismo en Facebook, o tal vez lo esté viendo por el YouTube, y pues ahí tenemos un canal que le hemos puesto José M. Suárez, Ministerios de Benecer, Cunduacán. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias, Padre, por permitirnos compartir esta palabra. Te suplicamos, como ya lo hemos hecho, Señor, te pedimos que nos bendigas por medio de esta palabra, que tu Espíritu Santo ministre las vidas, Señor, que hable, Señor, al espíritu, al alma y al cuerpo, pero también al corazón, a la mente de cada uno de tus hijos, y que hoy, Señor, seamos ministrados, Señor mío, de manera quíntuple, con la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre eterno, que esta palabra pues traiga crecimiento espiritual, esperanza, Señor, a tu pueblo. Muchas gracias. Amén. Hemos venido hablando, hermanos, acerca de este tema que es el milenio. El milenio, pues, como ya lo hemos platicado, está ubicado después, hermanos, de que ocurre la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Eso significa que, hermanos, por lo menos si hoy ocurriera el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, por lo menos estamos hablando de 7 años con 5 meses para que diera inicio el milenio, ya que estamos esperando, hermanos, la parucía del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia, y inmediatamente ocurrirá la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años y 5 meses. De manera, hermanos, que esperamos en el Señor que usted y yo tengamos la esperanza de que un día estaremos con el Señor. Y entonces, para ello diríamos que el milenio marca la conclusión de la primera resurrección. La primera resurrección, hermanos, tiene que ver con una serie de resurrecciones que la Biblia le llama las primicias, y que también le llama la cosecha, y también tiene que ver con el rebusco. Recuerde, hermanos, que la muerte tiene una, digamos, una similitud con el sembrar, y el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos habla de que la resurrección es un tipo de cosecha, un tipo de siega, con ese. Entonces vamos a verlo mejor aquí con la diapositiva. La primera resurrección comenzó con las primicias de Cristo. Sí, las primicias de Cristo. Esto quiere decir que es una serie de resurrecciones que han venido ocurriendo y que va a concluir antes del milenio. Eso lo vamos a ir viendo, lo de las resurrecciones lo vamos a platicar más adelante. Espero yo que el Señor nos ayude para pues tratar de explicar. Yo ya les dije que yo no soy un experto en escatología y que aceptaré, ¿verdad?, cualquier pues comentario de los hermanos, de los apóstoles que son de la misión de Benecer, para corregir tal vez algunas de las cosas que diga uno mal. Pero bueno, lo importante aquí, hermanos, es que estamos intentándolo en el nombre del Señor. Entonces, la primera resurrección, que tiene que ver con las primicias de Cristo, concluye al iniciar el milenio, antes del milenio, pues. Y ahí es resucitada una cantidad de gente
que estuvo dispuesta a lavar sus vestiduras con la sangre del cordero y entregar sus vidas para ser decapitados. Entonces, hermanos, quiere decir que algunos van a resucitar cuando Cristo venga, hermanos, y otros van a resucitar a la media tribulación, a la media semana de Daniel, a la mitad, pues, a los 3 años y medio de tribulación. Cuando se concluya esos 3 años y medio va a haber una resurrección, y otra, hermanos, inmediatamente después de la gran tribulación, en donde, ahorita lo vamos a tratar de explicar, va a haber gente en este periodo de tribulación y de gran tribulación que van a lavar sus vestiduras en la sangre del cordero, pero que van a entregar sus vidas para ser decapitados en la tribulación y en la gran tribulación. Por eso, ¿verdad? Hoy tenemos esta gran oportunidad de ser salvos por gracia, hermanos. ¿Sí? Antes de pasar por ese periodo. Ahora, en 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo es primicia en la resurrección, pero dice primicias. Si usted lee allá dice primicias. Entonces no está hablando en un sentido singular, sino que está hablando en plural. Quiere decir que son resurrecciones que habrán y que han habido, porque dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Cristo es la primicia. Pero, hermanos, dentro de las primicias. Entonces, veamos acá lo siguiente, porque aquí quiero que usted vea lo que tenemos aquí. Cada uno de los turnos de resurrección, ese es un tema, los turnos de resurrección que ya enseñamos en la iglesia, pero que con gusto lo vamos a volver a repetir, no ahora, pero dentro de los turnos de resurrección, ¿verdad? Digamos, poniendo en 3 rubros la resurrección y comparándolo, hermanos, con la muerte con una siembra y la cosecha, y la resurrección como con un tipo de cosecha. Entonces, hermanos, en el principio, la primicia, lo primero que se va a levantar, a resucitar, es la novia de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Esa es la primicia, es primicia, la novia, ¿sí? Y la cosecha, el grupo mayor de la iglesia que es levantado a la mitad de la tribulación. Pero luego de eso viene el rebusco, que va a ser más adelante, pero que también, hermanos, es parte de los que entregaron su vida por Cristo, fueron decapitados, murieron por causa del Señor en la tribulación y en la gran tribulación. Ellos, dice la Biblia, que gobernarán en el milenio cada uno con distinta gloria, ¿sí? O sea, con distinto honor, con distinto rango, pues. Entonces, esto es importante, hermanos, porque es un tema interesante, los turnos de la resurrección. Y es que hay turnos, habrán habrá 7 turnos en cuanto a la resurrección. Y esta palabra pues tiene mucha importancia. Entonces, comparando, hermanos, la muerte del cristiano con una siembra, el apóstol, no lo tengo aquí, ¿o sí? A ver, veamos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 42, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Ahí habla de siembra. Entonces va a haber una primicia. ¿Sí? El pueblo de Israel, cuando sembraba, hermanos, tenían 3 tipos de cosechas. La cosecha primicia, que le correspondía al Señor,
la cosecha, digámoslo así, que esa era para el pueblo, y la cosecha rebusco, que era para los necesitados, sí, que era para aquellos que eran pobres, que no tenían maridos, viudas, ¿verdad? Huérfanos. Entonces, ya comparando la resurrección con esto, hermanos, entonces, en una línea de tiempo, aquí tenemos, por ejemplo, hermanos, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la primer venida, o la segunda venida, perdón, pero que es la parucía, la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, ocurre la resurrección de Cristo y las primicias. Aquí se encuentran, hermanos, la resurrección de Cristo, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Aquí, por eso les digo que esto lo vamos a explicar después, porque aquí está la anastasis, que exanastasis también, hermanos, o la anastasis, y aquí va a estar también la resurrección de los muertos en Cristo, que todo esto tiene que ver con primicias. Es lo primero de la resurrección. Son los primeros, y a eso se le llama la primera resurrección. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que participen, los que tengan parte en la primera resurrección. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué felices? Porque no van a pasar por la pretribulación, ni por la tribulación, ni por la gran tribulación. Esto es cierto, hermanos. Porque mire, ni una sola profecía de la palabra del Señor ha fallado. Todos los hombres que se han burlado de la palabra del Señor han quedado avergonzados lastimosamente. Y qué bueno, ¿verdad? Porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, mis amados hermanos, mire, este es en cuanto a la resurrección. Entonces, entre la pretribulación y la tribulación, más bien a mitad de la tribulación o de la última semana de Daniel, va a ocurrir la cosecha. Ahí va a haber la resurrección de los dos testigos, y ahí ocurre también, hermanos, que un grupo de personas sale al encuentro del amado. Sí, pero también dice que hay un grupo que se le va a llamar la resurrección del rebusco. Es decir, aquellos hermanos que fallaron, que cometieron pecados, no abandonaron la fe, pero estaban viviendo mal, hermanos, y que se salvarán por lo menos su espíritu, no su alma, pero su espíritu. Entonces, hermanos, de esta manera es como estamos ubicando las resurrecciones. Y esto ocurrirá, hermanos, antes del milenio. Por eso tenemos allá, ¿verdad? En la última línea blanca, en la última flecha blanca, el milenio. Entonces, el milenio va a marcar el fin de estas resurrecciones. Claro, va a haber otra resurrección, hermanos, que va a ser para el gran juicio del trono blanco, o el juicio del gran trono blanco, en donde van a resucitar los que están en el mar, los que están en el Seol o en el Hades, en el infierno, hermanos, y van a venir para pasarles lista, ¿verdad? Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos esos temas son interesantes, pero no lo podemos tocar en un solo tema. Bueno, entonces, en este milenio, que este es el último, si Dios quiere, ¿verdad? El último punto que vamos a tocar acerca del milenio, ya con este es la quinta parte. Este reino milenial se caracterizará por ser un reino de paz sin precedentes, ¿sí? Ni el reino mismo de Salomón será comparado, hermanos, con este reino de paz que es el milenio. Usted lo puede corroborar en Isaías capítulo 11, verso 1 al 16,
Ahí la hermana Olga Lidia les va a poner las citas para que usted, ¿verdad?, en sus estudios devocionales vaya a la Biblia. Isaías capítulo 35. Ahí usted va a encontrar, hermanos, todo lo que tiene que ver o algo de lo que tiene que ver con el milenio. No lo vamos a leer, es bastantito, ¿verdad? Entonces, pero dentro de los puntos que vamos a tocar, el milenio es el tiempo durante el cual el Señor cumplirá las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. El periodo de los 1000 años constituye una especie de preámbulo histórico de su glorioso reino, del reino eterno. El milenio va a ser como no un ensayo, pues, pero sí la introducción al reino eterno. Pero debe de quedarnos claro, hermanos, que el Señor reinará aún más allá, pues, de estos 1000 años, porque su reino es eterno, lo acabo de mencionar. Entonces, veamos más adelante esto. Durante ese tiempo, durante el milenio, fíjense que entre los animales va a desaparecer la violencia, la ferocidad. Yo me pregunto, hermanos, en el huerto del Edén, dice la Biblia que Adán le puso nombre a los animales. Le puso nombre al tigre, al león, a la pantera, a los elefantes, a todos le puso el nombre, hermano. Y no había ferocidad en ellos. Pero cuando entró el pecado, afectó no solamente a la humanidad, sino también, hermanos, a las bestias del campo, a las aves, a todos los animales. Entonces, de manera que en el milenio el lobo, dice la Biblia, y el cordero habitarán juntos, el leopardo descansará junto con el cabrito, y el león estará junto con los animales domésticos. Es más, lo vamos a leer, pero la Biblia dice que hasta un niño los va a pastorear, hermano. Un niño va a poder cuidar de ellos. Morará el lobo con el cordero, dice. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Yo que veo mucho, hermanos, Animal Planet, o que veo mucho esos programas de animales, veo cómo el león despedaza, hermanos, a los venados, a los antílopes, y bueno, porque es su modus vivendi, ¿verdad? Son su alimentación. Entonces, que esto va a ocurrir en el milenio, hermanos, significa mucho. Significa que el Señor tiene el dominio no solamente, hermanos, en el reino humano, sino también en el reino animal. El Señor tiene el poder, dice la Biblia, que se le dio autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará delante de él, y en su reino el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los va a pastorear. Eso hay que verlo. O sea, eso hay que estar ahí, pues. No quiero decir que con eso no estoy hablando incrédulamente, estoy diciendo, eso sería hermoso verlo. Sería hermoso estar ahí y acercarse a un león, ¿verdad? Quizá con cuidadito. No, sin cuidado de que vaya a voltearse y a tumbarnos una mano de una mordida. Bueno, entonces veamos acá, hermanos. El pueblo de Israel va a reconocer nuevamente al Señor en el milenio. Fíjese, dice la Biblia en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, con todo el pueblo de Israel. Va a haber un nuevo pacto, hermanos. El pacto antiguo va a ser el pacto del Antiguo Testamento, hermanos. Ese va a ser abolido. Incluso Jesucristo hizo un nuevo pacto. Pero aquí no se está hablando de un nuevo pacto. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Mire qué tremendo, hermanos. Aquí yo veo la misericordia de Dios, la gracia del Señor.
el amor inmensurable del Dios que servimos nosotros y que predicamos. Usted que ha leído la Biblia encontrará, hermanos, que Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo que era duro de cerviz, que en su genética, hermanos, traía una genética pagana, y que cuando el pueblo de Israel se rebelaba, hermanos, hasta tentaba al Señor. Pero mire cómo dice la Biblia que el Señor va a hacer un nuevo pacto con ellos. Yo quiero decirle, hermano, hermana, usted que se ha alejado del Señor, usted que se ha apartado del Señor, Dios tiene un propósito con usted. Dios quiere perdonarle. El amor del Señor es extremadamente grande y le está esperando con los brazos abiertos. Yo no me explico, ¿verdad? Pero a veces somos tan tercos, somos tan necios, somos tan, ¿cómo decirlo, hermanos? Tan como las campanas, que no vemos cuánto Dios nos ama y nos está dando oportunidad. Esa oportunidad que le brinda al pueblo de Israel y que le va a brindar el Señor, hermanos, porque mire, cuando la iglesia parta de esta tierra, ahí, hermanos, se termina el periodo de la iglesia y comienza una semana más en la que Dios va a tratar con Israel. Y el pueblo de Israel en esa semana, hermanos, va a ser atribulado. La Biblia le llama a eso el día del Señor y también le llama la angustia de Jacob, porque van a sufrir. Va a ser tratado, va a ser un tratamiento, hermanos, fuerte para el pueblo de Israel. Y yo quiero decirle, hermano, que la tribulación y la gran tribulación no es para la iglesia. Pero muchos van a pasar por ahí por no prepararse. Es más, el infierno tampoco es para los seres humanos. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero mucha gente no quiere, hermanos, mire, se aterca a no buscar de Dios, no importa los sufrimientos y las aflicciones que pasan en la familia, se siguen tercos, que no quieren doblegar su orgullo. Claro que lo que les espera, hermanos, es el infierno, porque el infierno es real. De igual manera, hermanos, la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación no es para la iglesia. Pero hay gente que aunque cree en el Señor, no quiere buscarle, no quiere ir a una iglesia, no quiere tener un pastor, no quiere ser enseñado, creen que ellos pueden solos. Pero se van a dar cuenta que solos nunca podrán. Si lo dice la Biblia, hermanos, que con dificultad, con mucha dificultad, el justo se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? El impío es aquel que conoce, pero que no hace la voluntad de Dios. ¿Dónde va a quedar? Sí, hermanos, nosotros que estamos, luchamos y tenemos errores, tenemos caídas, tenemos dificultades, pasamos por muchas luchas, batallas que usted ni se imagina, o que tal vez usted también está viviendo, mi hermano, pero que con la ayuda del Señor podemos vencerlo. Yo creo que por eso el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Porque la vida cristiana no es para cobardes, hermano, es para valientes. Por eso dice la Biblia que al que venciere, el Señor lo va a sentar en su trono. Al que venciere, el Señor le va a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo escrito. Y al que venciere, y mire, al que venciere el Señor lo va a arrebatar. Pero la gran tribulación y la tribulación, hermanos, es para Israel. Es para tratar con Israel. Lamentablemente, mucha iglesia, mucha gente que es cristiana va a quedar. Mire cómo dice acá la palabra del Señor. Jeremías 31:32. Dice que ese pacto no será como el pacto que hizo con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos
de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjense, este pacto que va a hacer el Señor en el milenio va a ser un pacto, hermanos, eterno, firme, permanente, de amor, de misericordia, lleno de la gracia del Señor. Así que, mis hermanos, eso está tremendo. Un pacto que comenzó desde la cruz del Calvario. Un pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. Por eso el Señor dijo: comed, este es mi cuerpo. Bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. Mucha gente no participa, y qué lamentable que no discierna lo que significa la Santa Cena, hermano. Porque como ya los espantaron, ¿verdad? Los espantaron y diciéndole: no, eso es para los que están súper, ultra, archi, requete, recontra, mega santificados. No, hermano, la Santa Cena es para la iglesia, para ministrarla, para ministrarles, hermanos, en su genética, en su espíritu, en su alma, hermanos, y para que vayan siendo transformados, porque ese es el cuerpo y esa es la sangre de Cristo. Y hermanos, y ahí el Señor y nosotros estamos una vez más confirmando el pacto que hizo en la cruz del Calvario con nosotros. Hacedlo todas las veces que la hagas en memoria de mí. Entonces, mis hermanos, eso es maravilloso, es hermoso. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí, hermanos, aquí hay una figura y hay un mensaje para la iglesia, porque nosotros somos el Israel espiritual. Y el Señor ha escrito en nuestra mente, hermanos, en nuestra mente espiritual, en nuestro corazón ha escrito su ley. Ya no la ley, hermanos, que fue escrita en piedras, ahora fue escrita en el corazón. Y entonces esa ley ahora es la que nos rige, por la que nos guiamos. Y ahora Dios es el Señor Jehová, Dios Todopoderoso es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Dios, el Espíritu Santo es nuestro Dios. Nosotros somos pueblo de Él. Por lo tanto, mis hermanos, pero aquí lo que estamos viendo es que en el milenio el pueblo de Israel va a aceptar este pacto. Primero, antes, por eso no lo hemos visto, pero lo vamos a ir estudiando poco a poco. Pero resulta, hermanos, que a principio de la tribulación va a manifestarse el anticristo, el hombre de pecado, y va a hacer un pacto con Israel, un pacto de paz y seguridad. Pero a los 3 años y medio va a romper ese pacto. Pero este pacto del que habla el Señor, hermanos, va a ser un pacto permanente. Por eso el pueblo de Israel va a ser engañado. Pero va a ser, porque mire, por no haber creído a la verdad, le van a creer a la mentira. No sé si me está escuchando la hermana Oralia por ahí, pero si tiene el texto, hermana Oralia, hermano Manuel Suárez, mándenoslos ahí. ¿Cuál es el texto que dice que el que no crea a la verdad va a creerle a la mentira? Entonces, el pueblo de Israel no creyó en Cristo, lo desechó. Mucha gente está desechando a Cristo, hermano, porque cree que esto es religión, que esto es religiosidad, esto es salvación. Abra su corazón, abra su entendimiento. Por eso dice la Biblia que hay gente que creyéndose sabios se hicieron necios, creyendo que eran inteligentes se volvieron burros. Perdón, esa no era la palabra, se hicieron torpes.
Entonces, hermanos, hay gente que no le cree al Señor, pero sí le cree a la filosofía, a la política, le cree ¿qué le diría? Al humanismo, le cree a la psicología, le cree a tantas cosas, hermano, pero a Cristo no. Estoy hablando incluso a la falsa ciencia, porque hay cosas que sí son correctas, pero nosotros, hermanos, debemos creerle a la palabra del Señor, al Señor. Entonces, el que no le crea a la verdad, le va a creer a la mentira. Israel no le creyó a Cristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando venga otro en su nombre, le dijo el Señor al pueblo de Israel, a ese sí lo van a aceptar, lo van a abrazar y cómo no, aquí está nuestra mano de hermano y vamos a hacer un pacto. Este es el Mesías, dirá el pueblo de Israel, este es el Mesías que estábamos esperando. Pero, oh sorpresa, quise hacerlo como aquella caricatura, oh sorpresa que se van a llevar, hermano, porque ahí se darán cuenta que era una farsa. Cuando manden el texto, la hermana me avisa. Bueno, mire, Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano en el milenio, hermano. El discipulado ya ahí seremos enseñados por el mismo Señor. Gracias por los ministerios apostólicos, ¿verdad? Gracias por el apóstol Sergio Enríquez, gracias por el apóstol Germán Ponce y por todos los apóstoles que el Señor usa en cuanto a la doctrina y la enseñanza. Gracias a los ministerios. Pero ahí va a estar el mero, el jefe de jefes, el rey de reyes, el señor de señores, el maestro de maestros, en el cual está depositado los 5 ministerios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Porque aquellos que no creen en esos 5 ministerios, hermanos, deben saber que Jesucristo fue apóstol. Ok, préstame, mire, antes de que sigamos, préstame. Ahorita. Sí, allá lo podemos. No, mire, le quiero, Segunda de Tesalonicenses, a ver, Segunda de Tesalonicenses 2:10. Déjeme buscarle, hermanos, aquí el texto que la hermana Oralia nos acaba de enviar. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Se dan cuenta? El que no crea en la verdad va a creerle a la mentira. Lo dice en otra versión, a ver si lo encuentro acá. Dice, engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron con amor o amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Esa es la traducción en lenguaje actual, pero vamos a ver acá. Dice que vendrá para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Entonces, gracias, hermana Oralia. Gracias, muchas gracias. Ahí está, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 y verso 11. Entonces, vamos a creer, mi hermano. Es lamentable, hay gente que no creyó a la verdad, hermanos, y se regresó al catolicismo. Gente que le predicaron el evangelio, fueron cristianos evangélicos, recibieron la verdad, la palabra, y se regresaron al catolicismo, se regresaron a la brujería, se regresaron a la hechicería, se regresaron al espiritismo, se regresaron hasta con los testigos de Jehová, se regresaron, hermanos, a muchas cosas.
no creyeron a la verdad. Entonces dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, mis amados hermanos, esto se está poniendo bueno. Vamos a creer en Cristo, hermano. Creamos en el Señor. Entreguémosle nuestra vida. Yo entiendo, hermano, que hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia me hizo mucho daño. Y ahí hay mucha gente diciendo, le pedimos perdón al mundo por los pecados de la iglesia. Hay gente que nada más usa eso, hermanos, para no ir a la iglesia. Porque es que es una verdad, mi hermano. Mire, hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque ese pastor es un hipócrita. No voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay gente falsa, hermano. Y esa misma gente se va a fiestas donde hay mucha gente hipócrita. ¿Y cómo ahí sí va? Llegan a los comercios donde hay mucha gente hipócrita también, hermano. ¿Y cómo ahí sí van? La cosa es que la gente que dice, yo no voy ahí porque la iglesia me ha hecho mucho daño. Esa gente, hermanos, busca un pretexto para no buscar de Dios. Es un pretexto. Pero bueno, vamos adelante. Mire, Israel estará al frente de todos los pueblos de la tierra. En el milenio, hermanos, se le va a otorgar a Israel una gloria tremenda. Mire, como dice acá, Israel estará al frente de todos los pueblos de la tierra. Deuteronomio 28:13. Le dice el Señor a Israel, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Entonces, aquí hay una condicionante para el pueblo de Israel. Pero como en ese tiempo ellos van a aceptar el nuevo pacto y van a empezar, hermanos, a obedecer y a cumplir la palabra del Señor, hermanos, el Señor los va a poner en alto. Se van a humillar delante del Señor, y el que se humilla delante de Dios, el Señor lo exalta, el Señor lo levanta. Pero el que se exalta, el Señor lo humilla. Porque antes de la caída está la soberbia, pero antes antes del levantamiento está la humillación, la humildad. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Y sigue diciendo ahí, dice luego, que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces humíllese, hermano. Deje a un lado el orgullo. Yo no sé de qué nos ufanamos los hombres, los seres humanos. A mí, mire, perdón, qué bueno, ¿verdad? Que el 10 de mayo se celebra a las mamás. Qué malo que el segundo domingo de junio no se celebra a los padres. Qué malo que el Día del Hombre no se celebró. Qué malo. Pero a mí no me importa eso. Eso es lo de menos. Aquí lo importante es que nos humillemos delante del Señor, hermanos. ¿Y por qué dije eso? Bueno, lo dije, hermano, porque hay gente que, ay, a nosotros no nos celebraron. Y hay gente que dice, se burla, ¿no? Y se ríe. Pero eso no importa. Usted humíllese delante del Señor. Que si nadie le toma en cuenta a usted, hermanos, el Señor toma en cuenta su actitud humilde delante de su presencia. Y entonces el Señor le va a exaltar, le va a levantar en alto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el milenio va a desaparecer la enemistad y las guerras entre los pueblos. Va a desaparecer, hermano. Mire, vamos a leer acá estos 3 versos más. Y aquí no son 3 versos, son 3 diapositivas. Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado
y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya eso lo explicamos en otros presentaciones de este tema del milenio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el milenio, hermanos, desaparecerá la enemistad. China y Estados Unidos se van a tener que dar la mano. Y el gringo le va a decir, Dios te bendiga, hermano chino. Y el chino va a decir, igual a usted, mi hermano. ¿Verdad? Y entonces el cubano y el estadounidense también. El cubano le dice, hola mi hermano, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Le va a decir a Norteamérica, a Estados Unidos. Y los gringos también. Porque, hermano, Estados Unidos tiene sitiado prácticamente económicamente, comercialmente a Cuba. Bueno, hay muchas cosas. Pero van a desaparecer esas enemistades. Y las guerras entre los pueblos, entre las etnias. Se va a terminar el narcotráfico. Se va a terminar todo ese tipo de cosas, hermano. No lo va a venir a terminar nadie de este mundo. Es Jesucristo el que va a venir y va a poner su reino, hermanos. Él es el que va a venir a poner orden en esta tierra. Ahora, bueno, el trato de Dios con el pueblo de Israel será nuevamente, ¿sí? De manera que el judío va a llegar a ser de nuevo estimado. Jerusalén será llamada ciudad de verdad. El pueblo de Israel será reconocido como una bendición entre las naciones y gentes de todas las ciudades buscarán a Dios. Ahí se va a cumplir la promesa que el Señor le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de Abraham desciende, hermanos, Israel. Israel, dice la Biblia, que es, hermanos, el Señor le dijo que su descendencia de Abraham sería como el polvo de la tierra. Abundante. Y ese representa a Israel. Porque también dice que tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y esa es la iglesia. Pero también dijo como la arena del mar. Y esos son otros 20 pesos. Ese es otro tema, hermano. Incluso en la semana lo vamos a estar hablando. Mañana vamos a hablar con la ayuda del Señor en la noche, a las 8, hermanos, le esperamos, acerca de este tema. Vamos a ir entrando, ¿verdad? Porque estamos hablando del espíritu de adopción. Pero vamos a tocar el tema, dentro de este tema vamos a hablar acerca de la descendencia de Abraham y de Abraham. Porque no es lo mismo Abraham que Abraham, ¿verdad? Ok. Entonces, algunos dicen que se asirán del manto de un judío pidiendo que les permita ir con ellos, reconociendo que con ellos está el Señor. Usted lo puede ver eso, hermano, en Zacarías capítulo 8. La hermana Galida ahí lo está anotando para que usted tenga ahí la referencia bíblica. Zacarías capítulo 8, verso 1 al 23. Usted puede hacer su estudio, hermano, desmenuzar, ¿verdad? Así como agarra con la pechuga del pollo y empieza a desmenuzarlo hilo por hilo. Así desmenuce esos textos y hágase un estudio personal. Bueno, y vamos a darle el final. En el milenio, sí, algunos hombres se van a inclinar a hacer lo malo a pesar de tener a Jesucristo por rey. Pero, hermanos, los que pequen en el milenio serán cortados. Dice que será maldito el pecador de 100 años. Tremendo, ¿no? Ahí va a estar tremendo. El que cometa un delito va a ser castigado. Y ahí se va a probar también algo. Uno, que el hombre que rechaza a Cristo va a pecar aún cuando el diablo está atado. O sea que ahí se va a probar, hermanos, que el ser humano tiene en su corazón, el ser humano sin Cristo, el corazón es malo. O sea, eso de el humanismo
dice que todos los hombres son buenos por naturaleza. Bueno, así dice también mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos somos buenos. No es cierto. Hay hombres que son malos. Hay mujeres que son malas. Tienen mal corazón. Y en el milenio, aun cuando el diablo va a estar atado 1000 años, no va a haber diablo. Pero ni diablito de eso para llevar carga, hermano. No va a haber demonios ahí. No va a haber. Entonces, ¿cómo es que va a haber maldad? Porque el corazón del hombre, si rechaza a Cristo, hermanos, tiende hacia el mal. Hay pecados que comete el hombre donde el diablo, hermano, solamente lo que hizo fue brindarle la oportunidad para hacerlo. Pero el que pecó y el que es responsable es el hombre. Por eso, ¿verdad? Debemos de dejar de estar culpando al diablo nada más, que el Señor lo reprenda, hermano. Si alguien cometió un pecado, diga: yo pequé, yo fallé. No, hermano, es que mira que esa mujer era fácil y bueno, yo por eso fallé. Sí, sí. No, y es que mis amigos me invitaron a tomar y es que ya tenía rato que yo quería echarme una. No, no, no. La culpa y la responsabilidad es de uno. Al diablo a ese le van a dar su... Es más, ya fue juzgado. Ya no tiene perdón, hermano. Entonces, en el milenio, algunos hombres van a hacer lo malo y van a ser malditos, dice la Biblia, es decir, van a ser cortados. No sé si esto, ¿verdad? Tendríamos que meterle el zoom, si en el milenio va a haber, hermanos, la ley de la muerte. ¿Cómo se llama esto? La pena de muerte. No sé. O habrá otro tipo de castigo. Pero al final de este periodo, las naciones nuevamente prestarán sus oídos al diablo. Acuérdense que cuando termine el milenio, Satanás va a ser desatado para venir a pelear contra el Señor. Pero vamos a ir cerrando hoy. Hermanos, el hombre no puede. El hombre no debe ni puede controlarse por sí mismo. De veras. El hombre no, a veces uno vive reprimido. La persona que no busca de Dios y que se está portando bien, dice: yo ya, gracias a Dios, me estoy portando bien, pero no está buscando a Dios. No está asistiendo a una iglesia, no se está enseñando, no está aprendiendo la palabra, no está ministrándose, no está orando, no está buscando de Dios, pero se está portando bien, dice. Pero no está reprimiendo. Hay gente que reprime el pecado. O sea, ahí está dentro de él, pero no lo deja salir porque lo está reprimiendo. Porque el hombre no puede solo. Por eso es que Dios, hermanos, en su misericordia, nos enseña que debemos entregarle nuestro corazón. Yo quiero invitarle esta noche para que usted entregue su vida a Cristo. Entregue su corazón al Señor. Entréguele. El tiempo se está terminando. El tiempo es corto. La vida se va y ya no vuelve, hermano. Y el Señor nos está brindando una gran oportunidad hoy. Yo te invito que ahí donde tú estás, le digas al Señor: Señor, entra en mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Dígalo. Hágalo con sus propias palabras. Abra su corazón. ¿Cómo? Con una oración. Dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Hoy te recibo en mi vida. Y Señor, a partir de ahora voy a congregarme, voy a apartar tiempo para estar en tu casa. Señor, no voy a poner más pretextos. Quiero servirte. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús,
Reprendemos las fuerzas del mal, las fuerzas del diablo, en el nombre de Jesucristo. Que suelte las vidas en el nombre de Jesús, que salga de esos hogares, que salga de esas mentes, en el nombre poderoso de Jesús. Te suplicamos, Padre, que se cumpla esa palabra, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre poderoso de Jesús sean deshechas las obras de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, todo hechizo, toda brujería, en el nombre de Jesús, sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Y haya liberación, haya sanidad en los cuerpos, haya restauración en los matrimonios, en la familia. Señor, te suplicamos, Padre, que aquellos que esta noche piden ayuda, auxilio, Señor, te ruego que tú les des, Señor, la ayuda que necesitan. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que abra su corazón con sinceridad, perdónalo. Aquel, Señor, que busque, Señor, la salida en ti, la puerta que eres tú, Señor, Dios mío, tenga el anhelo de acercarse a tu casa. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Mañana, Dios mediante, Dios lo permita que así sea, ¿verdad? El día de mañana vamos a estar hablando pues el tema de el espíritu de adopción. Espero que usted no se lo pierda. Dios les bendiga, que el Señor les guarde.